El aire de la mañana del 31 de octubre de 1984 aún conservaba una calma engañosa en Nueva Delhi. El silencio estaba a punto de romperse de la forma más brutal. Poco después de las 9:20, Indira Gandhi recorría el jardín amurallado que conectaba su residencia con su oficina, en la calle Safdar número 1. El sol matutino bañaba el sendero familiar que transitaba cada día, proyectando largas sombras sobre la hierba. Dos hombres de uniforme, miembros de su guardia personal, la esperaban en su puesto. Uno era Bent Singh, su confidente durante 10 años. El otro, Satwant Singh, un recién llegado con apenas 5 meses de servicio. Se acercaron a ella y en un instante, la quietud del jardín se hizo añicos. Al menos 16 proyectiles perforaron el cuerpo de la mujer de 67 años que gobernaba la democracia más grande del mundo. La primera ministra de la India se desplomó en el jardín de su propia casa, asesinada por los mismos hombres que habían jurado protegerla. El asesinato de una líder que había sobrevivido a décadas de turbulencia política a manos de su propia guardia planteaba una pregunta aterradora. ¿Qué lealtades se habían quebrado? Y en las horas siguientes, una nación entera descubriría que la violencia apenas acababa de comenzar. En el corazón de la India británica, el año 1917 traía consigo el murmullo de la rebelión. En Allahabad nacía Indira Priyadarshini Nehru, en el seno de una familia cuyo destino estaba entrelazado con el de la propia nación. Hija de Jawaharlal Nehru, quien se convertiría en el primer ministro de la India independiente, creció no en un hogar común, sino en el epicentro de la lucha por la liberación del dominio colonial británico. Su apellido, sin embargo, a menudo genera una confusión que la historia debe aclarar. Indira Gandhi no guardaba ninguna relación de sangre con el Mahatma Mohandas Gandhi. El nombre provenía de su matrimonio en 1942 con Feroze Gandhi, un compañero activista político. Juntos tuvieron 2 hijos, Rajiv y Sanjay Gandhi, 2 nombres que, trágicamente, quedarían grabados a fuego en la historia política de la India. Su formación en instituciones de prestigio, como el Somerville College de Oxford y la Universidad de Visva Bharati en Bengala Occidental, no solo le confirió una educación formal, sino que forjó una personalidad de profundos contrastes. Era una figura compleja, dueña de una formidable astucia política que se ocultaba tras una fachada de reserva personal. Tras la independencia de la India en 1947, actuó como anfitriona oficial para su padre, el primer ministro Nehru, aprendiendo en silencio los matices del poder en los pasillos del gobierno. Cuando Nehru murió en 1964 y su sucesor falleció súbitamente apenas 2 años después, los líderes del partido del Congreso la eligieron como primera ministra. Creían que sería una figura dócil, fácil de controlar, una elección de compromiso que no alteraría el equilibrio de poder. Pronto descubrirían, con espanto, su error de cálculo. Aunque había sido la sombra de su padre, Indira no era en absoluto una mujer complaciente. Su carrera política se convirtió en una vertiginosa sucesión de cimas y abismos. Alcanzó la gloria con la aplastante victoria sobre Pakistán en 1971, un conflicto que dio origen a Bangladesh y consolidó su imagen de líder implacable. Pero también se hundió en la infamia con la declaración del estado de emergencia en 1975, un periodo oscuro en el que se suspendieron las libertades civiles y se silenció a la oposición, acciones que la llevaron a una humillante derrota electoral. Contra todo pronóstico, en 1980 regresó al poder aupada por una renovada popularidad. Su hijo menor, Sanjay, se había convertido en su principal consejero político, su mano derecha. Pero en junio de ese mismo año, la tragedia golpeó cuando Sanjay murió en un accidente aéreo. El golpe devastó a Indira, pero su duelo se mezcló con una fría determinación. Presionó a su otro hijo, Rajiv, un piloto comercial sin interés en la política, para que entrara en escena y asegurara la continuidad del legado familiar. Para 1983, el embajador estadounidense que llegó a la India se encontró con una Indira transformada. Era una mujer que ejercía un control casi absoluto sobre el país, pero que se encontraba cada vez más sola.
Desconfiaba de todos, de los miembros de su propio partido y ciertamente de los estadounidenses. Gobernaba un gobierno férreamente centralizado, donde las decisiones se tomaban en la soledad de su despacho, a menudo naciendo de razones profundamente personales. Pero mientras Indira consolidaba su poder en Nueva Delhi, en el norte del país, en el estado de Punjab, una tormenta comenzaba a gestarse, una tormenta que amenazaba con arrastrarlo todo a su paso. En la tierra de los 5 ríos, el corazón palpitante de la comunidad Sikh, una prosperidad centenaria estaba a punto de quebrarse. Aquel era el Punjab, cuna de una fe fundada en el siglo XV por el Gurú Nanak. En su centro espiritual, el Harmandir Sahib, conocido como el Templo Dorado de Amritsar, brillaba como el lugar más sagrado del sijismo, un santuario de paz que pronto se convertiría en el epicentro de una tormenta. Hacia finales de los años 70, los murmullos de descontento comenzaron a tomar forma. A la cabeza de un creciente movimiento militante se alzaba una figura carismática y divisiva, Jarnail Singh Bhindranwale. Sus demandas de mayor autonomía para el Punjab y las de algunos de sus seguidores por un estado Sikh independiente llamado Khalistan pronto se tiñeron de sangre. La violencia se enroscaba como una serpiente por la región, con ataques contra hindúes, asesinatos políticos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La tensión alcanzó un punto de no retorno cuando Bhindranwale y sus seguidores armados cruzaron un umbral sagrado. Convirtieron el complejo del Templo Dorado en su fortaleza, acumulando armas y coordinando operaciones desde la protección de sus muros. Desde allí, juraron no marcharse hasta que el gobierno concediera a los Sikhs su propio estado. Para la primera ministra Indira Gandhi, la profanación era intolerable. Veía en aquellos muros no un refugio, sino una amenaza existencial a la unidad de la India. La primera ministra se encontraba ante un dilema sin salida. Negociar era proyectar debilidad. Atacar el lugar más sagrado de los Sikhs sería una herida autoinfligida en el alma de la nación. Eligió la fuerza. En junio de 1984 autorizó la Operación Estrella Azul, una intervención militar a gran escala para desalojar a Bhindranwale y sus militantes del complejo. Entre el 1 y el 8 de junio, el estruendo de los tanques del ejército indio rompió el silencio sagrado de Amritsar. Los soldados asaltaron el complejo, pero la batalla que se desató fue de una ferocidad inaudita. Los militantes, atrincherados y fuertemente armados, respondieron con una resistencia tenaz, obligando al ejército a emplear artillería pesada. El resultado fue una catástrofe. Aunque los registros indican la muerte de entre 80 y 200 militantes, el coste humano desbordó cualquier cálculo militar. Unos 5.000 peregrinos inocentes, hombres, mujeres y niños, que habían acudido al templo para un importante festival religioso, quedaron atrapados en el fuego cruzado. El ejército indio sufrió cerca de 700 bajas. Peor aún, el Akal Takht, uno de los santuarios más venerados del sijismo, quedó gravemente dañado, y la biblioteca de referencia Sikh, que albergaba manuscritos históricos de valor incalculable, fue reducida a cenizas. Para millones de Sikhs en todo el mundo, aquello no fue una operación militar, fue un asalto directo a su fe, a su identidad, a su alma. Las imágenes del templo profanado encendieron un resentimiento abrasador que se extendió por todo el globo. Dentro de las propias Fuerzas Armadas indias, soldados sikhs se amotinaron. Algunos desertaron. En las comunidades sikhs de toda la India se susurraban palabras de venganza. La inteligencia india reconoció el peligro inmediato y, según consta en los archivos oficiales, la amenaza sobre la vida de Gandhi se disparó. Se recomendó apartar a los guardias sikhs de su destacamento de seguridad personal por temor a un atentado. Pero Indira Gandhi se negó a ceder al miedo. Cuando sus asesores ordenaron el traslado de Bint Singh, un guarda de su confianza durante una década, ella misma canceló la orden. «Lo conozco desde hace 10 años», habría dicho ella. «Confío en él». Aquella decisión, un acto de confianza, sellaría su destino. ¿Cómo una líder tan experimentada pudo subestimar el alcance de la furia que había desatado? Es una pregunta que pende sobre los acontecimientos de aquella fatídica mañana de octubre.
El aire de Nueva Delhi aún conservaba la quietud de la mañana, una calma que estaba a punto de hacerse añicos. Aquel 31 de octubre de 1984, Indira Gandhi se preparaba para lo que parecía ser un día más, con una entrevista programada con el actor y cineasta británico Peter Ustinov. Pese a las advertencias de su equipo, decidió no ponerse el chaleco antibalas, una decisión que sellaría su destino. Poco después de las 9:15, salió de su residencia privada en el número 1 de la calle Safdar-Jung. Emprendió el camino a través del jardín amurallado hacia su despacho, ubicado en el edificio contiguo. Era un sendero familiar que recorría a diario, un breve paseo entre su vida privada y sus deberes de Estado. En el portón del jardín la esperaban dos de sus guardias, Ben Singh, de 25 años, y el joven Satwan Singh, de solo 22, asignado a su seguridad apenas 5 meses atrás. Cuando ella se acercó, Ben Singh pronunció un saludo, Namaste, y sin mediar más palabras, sacó su revólver de servicio calibre 38. Disparó 3 veces a quemarropa. Mientras ella se desplomaba, Satwan Singh abrió fuego con su subfusil automático Sten, vaciando un cargador de 30 balas sobre su cuerpo. Al menos 16 proyectiles perforaron a Indira Gandhi, que cayó sin vida sobre la hierba. La sangre tiñó de rojo aquel sendero familiar. Aunque los dos asesinos se rindieron de inmediato, el caos desató otro tiroteo en el que Beant Singh fue abatido por otros guardias. Satwan Singh resultó herido, pero sobrevivió. A las 9:30, Indira Gandhi fue trasladada de urgencia al Instituto de Ciencias Médicas de la India. Aunque clínicamente estaba muerta al llegar, los médicos recibieron la orden de mantener las apariencias. Operaron durante horas en una sombría farsa médica destinada a ganar tiempo hasta que su hijo, Rajiv Gandhi, pudiera llegar a su lado y enfrentar la noticia. Mientras tanto, la noticia se extendía como la pólvora entre susurros y rumores, pero el gobierno mantuvo un férreo control sobre la información durante horas cruciales. No fue hasta las 6 de la tarde, más de 10 horas después del atentado, que la presentadora Salma Sultan anunció oficialmente el asesinato en el noticiero vespertino de Doordarshan. La India quedó paralizada por la conmoción, pero aquel estupor inicial pronto daría paso a un horror indescriptible. Aquella noche, el aire de Delhi se sentía denso, cargado de una tensión que aún no tenía nombre. El 31 de octubre de 1984, la oscuridad parecía caer con una extraña pesadez sobre la ciudad. Para el doctor Swaran Singh, un joven cirujano formado en Delhi, la mañana comenzó como cualquier otra hasta que un asistente del hospital, cuyo rostro solía ser amable, se le acercó con la mirada encendida. «Ustedes, bastardos, mataron a la señora», le espetó. El doctor Singh no entendía nada, hasta que una enfermera se lo explicó en voz baja. Indira Gandhi había sido tiroteada por sus propios guardaespaldas Sikhs. En las pantallas de la televisión nacional, las imágenes del cuerpo de la primera ministra se repetían sin cesar, rodeadas por una multitud que gritaba un cántico ominoso, «Khun ka badla khun», sangre por sangre. La frase, repetida hasta la saciedad y transmitida a toda la nación, se convirtió rápidamente en una llamada explícita a la venganza. Los rumores, más veloces y venenosos que la verdad, se deslizaron por cada rincón de la ciudad. Se decía que llegaban trenes desde Punjab con todos los pasajeros hindúes asesinados por Sikhs, que los Sikhs celebraban la muerte de Gandhi repartiendo dulces e incluso que habían envenenado el suministro de agua de Delhi. Agentes de la policía local recorrían las colonias con megáfonos, advirtiendo a la gente, «No beban el agua». El propio Dr. Singh fue testigo de cómo la violencia estallaba esa misma noche, cuando un anciano Sikh fue asesinado alrededor de las 9. Aunque los registros oficiales citarían el 1 de noviembre como el inicio de la masacre, los testimonios de quienes lo vivieron cuentan una historia diferente. En medio de la anarquía total, la verdad es siempre la primera víctima. Para el 1 de noviembre, la violencia ya no se contenía en los barrios humildes, se derramaba por toda Nueva Delhi como una marea imparable. Se extendió a vecindarios respetables como Connaught Place, Basant Vihar y House Khas,
zonas de apartamentos caros donde la paz solía ser la norma. Pero aquel caos no era espontáneo. Investigaciones posteriores de organizaciones de derechos humanos revelarían un patrón escalofriante. La violencia fue el resultado de un plan bien organizado, marcado por omisiones deliberadas y comisiones directas de importantes políticos del Partido del Congreso y altas autoridades de la administración. Los testigos vieron cómo se usaban listas de votantes para identificar las casas de los Sikhs, que eran marcadas con grandes X. Autobuses enteros llegaban transportando turbas a los asentamientos Sikhs, y lo más estremecedor era la imagen de la policía, que observaba con los brazos cruzados o, en ocasiones, participaba activamente en el asalto. De todas las atrocidades, la más terrible estaba a punto de desatarse en Trilokpuri, al este de Delhi, en la mañana del 2 de noviembre. La oscuridad del 2 de noviembre trajo consigo un horror que desbordaría las calles de Trilokpuri, en el este de Delhi. En esta zona obrera, la violencia alcanzaría su cenit más brutal. Hordas armadas con barras de hierro, cuchillos y antorchas improvisadas irrumpieron en los barrios Sikhs. Una marea de hombres avanzaba con bidones de gasolina y diésel, decididos a borrarlo todo. Arrastraban a los hombres fuera de sus hogares para golpearlos hasta la muerte en plena calle. A muchos los quemaron vivos, un método de una crueldad metódica y aterradora. Les colocaban neumáticos alrededor del cuello, los empapaban en combustible y les prendían fuego. Sus gritos se ahogaban entre las llamas. Bhupinder Kaur, que entonces tenía 30 años, vio cómo le arrebataban a su marido. Recordaría que la mañana del 1 de noviembre, más de 100 personas armadas asaltaron su casa. Mi esposo salió, relató. Lo agarraron del pelo, lo arrojaron al suelo y lo golpearon. Le pusieron un neumático alrededor del cuello y le prendieron fuego. Gurminder Singh, un camionero, confirmó la terrible verdad. Todo ocurrió en presencia de la policía. Los primeros periodistas que lograron entrar en Trilokpuri fueron Haru Kuldibedi y Joseph Malikakan, del Indian Express. Corrieron a informar a la policía de lo que sus ojos apenas podían procesar, pero su urgencia se topó con un muro de inacción. Pasaron 12 horas hasta que las autoridades reaccionaron. El primer oficial no llegaría a la zona hasta 30 largas horas después del inicio de la carnicería. S.V. Singh, el jefe de la comisaría de Kalyampuri y responsable de la zona, fue suspendido y arrestado. Era una admisión tácita del retraso, pero para entonces el sistema entero parecía haberse desmoronado. Los comercios y establecimientos Sikhs fueron saqueados y luego incendiados. Las paradas de taxis y los vehículos, un negocio en el que los Sikhs tenían una presencia mayoritaria, ardieron por toda la ciudad. En Chandni Chowk, saris valorados en unos 15 crore de rupias fueron apilados en el famoso callejón de Parantewali Gali y convertidos en cenizas. Los métodos empleados superaban cualquier entendimiento. Familias enteras fueron encerradas dentro de sus casas, a las que luego prendieron fuego. Las mujeres eran violadas sistemáticamente antes de ser asesinadas. Ni siquiera los niños se salvarían de la furia. Amarjit Kaur, de Chandnagar, testificó ante la comisión Nanavati que el congresista Sajjan Kumar lideró a la turba que quemó vivo a su esposo. Varios residentes de Sultanpuri señalaron a Sajjan Kumar como el instigador de las multitudes durante la mañana del 1 de noviembre. Sus gritos resonaban en las calles. Los Sikhs mataron a nuestra gran Indira. Ahora matad a los Sikhs, saquead y quemad. En algunos casos, las víctimas denunciaron que la policía se negaba a registrar el nombre de Kumar cuando intentaban presentar una denuncia. La corrupción se extendía por toda la cadena de mando. El comisario adjunto de policía, H.C. Yadav, transfirió a 2 oficiales Sikhs de la comisaría de Subsimandi en el norte de Delhi. Oficialmente, el comisario adjunto Keol Singh y el inspector Gurmayal Singh fueron acusados de abandonar sus puestos. Sin embargo, el informe Mittal revelaría más tarde una verdad incómoda. Habían sido apartados precisamente porque tomaron medidas enérgicas para controlar los disturbios la primera noche del 31 de octubre, arrestando a 90 personas y recuperando bienes robados. Los oficiales de policía que se atrevieron a detener la violencia fueron transferidos.
Aquellos que intentaron cumplir con su deber se enfrentaron a la presión de los líderes locales del Congreso. Mientras Delhi ardía, el silencio de quienes debían proteger se había convertido en el arma más letal. Mientras el humo teñía de negro los cielos de Delhi, una pregunta flotaba en el aire cargado de ceniza. ¿Dónde estaba el gobierno? ¿Dónde estaba el ejército? Desde Bengala Occidental, donde se encontraba en campaña, Rajiv Gandhi, el hijo de Indira, fue llamado de urgencia. Esa misma noche, la del 31 de octubre, el presidente Jani Sahil Singh, él mismo un Sikh, le nombró primer ministro. Las llamas ya danzaban sobre la ciudad, un espectáculo infernal visible desde los pasillos del poder, pero ninguna orden decisiva se emitió para detener la violencia. El ejército, la única fuerza capaz de restaurar el orden en cuestión de horas, permanecía extrañamente ausente. Los registros de la época documentan una farsa marcial, tropas desfilando con banderas para luego desvanecerse sin intervenir. En lugares como Patna, los soldados ni siquiera recibieron autorización para bajar de sus camiones antes de que se les ordenara regresar a los cuarteles. Fue entonces cuando Rajiv Gandhi pronunció una frase que resonaría durante décadas. Cuando un gran árbol cae, la tierra tiembla. Para muchos, estas palabras no fueron una simple metáfora, sino una justificación velada, o al menos la aceptación pasiva de la brutalidad que se desataba en las calles. Mientras tanto, el ministro del Interior, Narasimha Rao, se mantenía inactivo. Se reportó la presencia de altos cargos políticos en los focos de los disturbios, algunos presuntamente liderando a las multitudes. La violencia se prolongó sin control durante 4 largos días. Cuando el frenesí asesino finalmente amainó, comenzó la macabra tarea de contar a los muertos. Las estimaciones del gobierno hablaban de 2.733 Sikhs fallecidos en Delhi y 3.350 en todo el país. Pero las organizaciones de derechos humanos impugnaron estas cifras, sugiriendo un número mucho más oscuro, entre 8.000 y 17.000 vidas perdidas. La Comisión Nanavati, creada para investigar la masacre, corroboró que la mayoría de las muertes ocurrieron entre el 1 y el 2 de noviembre. Sus informes, junto a los testimonios de los supervivientes, dibujaron un retrato de terror organizado. Turbas armadas asaltaban sistemáticamente los hogares sikhs, arrastraban a los hombres fuera, los golpeaban sin piedad y a muchos los quemaban vivos o los descuartizaban. Se dice que numerosos cadáveres fueron retirados en vehículos y arrojados al río Yamuna, en un intento por borrar las huellas del crimen. Cerca de 20.000 Sikhs huyeron de Delhi, buscando refugio en los templos gurdwaras. Allí, la propia comunidad Sikh se hizo cargo de los suyos, aunque otras organizaciones también prestaron ayuda. Pero esta vez algo había cambiado. Como observaron diplomáticos estadounidenses, en el pasado, la violencia sectaria solía cebarse con los más pobres. Ahora, por primera vez, familias Sikhs de clase media y alta también eran objetivos deliberados. Nadie estaba a salvo. Llegó enero de 1985, pero con él no vino la justicia. Solo el amargo silencio que sigue a la masacre. El eco de la violencia se desvanecía, pero la herida seguía abierta. En enero de 1985 nació el Comité Arruja con una tarea abrumadora: contar a los muertos y proponer una reparación económica para sus familias. Su informe cifró el número de fallecidos en 2.733, una cifra oficial que apenas comenzaba a esbozar la magnitud de la tragedia. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos como la Unión Popular por los Derechos Democráticos y la Unión Popular por las Libertades Civiles publicaron un informe con un título que era una acusación directa: ¿quiénes son los culpables? Su conclusión era escalofriante. La violencia no fue espontánea, sino el resultado de un plan meticulosamente orquestado, marcado por la complicidad de importantes políticos del Congreso y la inacción deliberada de las autoridades. Era una sombra que se extendía hasta las más altas esferas del poder. Pasaron los años, y con ellos la esperanza.
20 años después de la masacre, un informe de una organización Sikh lo resumía con amarga precisión. 20 años de impunidad. A lo largo de las décadas, se establecieron 10 comisiones oficiales y se registraron cientos de casos, pero la justicia se desvanecía entre los laberintos burocráticos y la falta de voluntad política. La Comisión de Justicia Nanavati, por ejemplo, descubrió que H.K.L. Bhagat, un congresista de Delhi Oriental, había participado activamente en los disturbios. Sin embargo, la comisión no recomendó ninguna acción en su contra, alegando que ya había sido absuelto en casos penales, a pesar de que esas absoluciones se debieron a investigaciones policiales deliberadamente deficientes. De hecho, la carrera política de Bhagat ascendió meteóricamente tras los disturbios, llegando a ser ministro en el gobierno de Rajiv Gandhi. Para él, la masacre no fue un final, sino un escalón en su carrera. El patrón de impunidad se repetía. El Buró de Investigación cerró todos los casos contra Jagdish Tytler en noviembre de 2007 por falta de pruebas, a pesar de que múltiples testigos lo habían señalado como uno de los líderes de las turbas. La frustración popular estalló en abril de 2009, cuando un periodista Sikh, Jarnail Singh, arrojó su zapato al ministro del Interior durante una rueda de prensa, un gesto de desesperación ante la inacción del gobierno. Tuvieron que pasar 34 largos años para que llegara la primera condena de alto perfil. En diciembre de 2018, el líder del Congreso Sajjan Kumar fue sentenciado a cadena perpetua por el Tribunal Superior de Delhi. Pero este fue un caso aislado, una excepción en un mar de impunidad. Para la inmensa mayoría de las víctimas, la justicia nunca llegó. Mientras los responsables de la masacre seguían libres, el destino de los asesinos de Indira Gandhi fue rápido y definitivo. Ben Singh murió abatido por otros guardias de seguridad momentos después del atentado. Satwant Singh, aunque herido, sobrevivió para ser juzgado junto a su presunto cómplice, Kehar Singh, acusado de instigar el asesinato. La investigación del magnicidio incluso apuntó a las más altas esferas del círculo íntimo de Gandhi. La Comisión Thakkar, establecida para investigar el asesinato, concluyó que las sospechas recaían sobre R.K. Dhawan, el secretario personal de la primera ministra, por su posible complicidad en la conspiración. Se afirmó que Dhawan había anulado las órdenes de los oficiales de inteligencia que exigían la reasignación de los policías sijes, incluidos sus futuros asesinos, por considerarlos una amenaza. A pesar de estas sombras, el proceso judicial siguió su curso implacable. Satwant Singh y Kehar Singh fueron condenados a muerte. Ambos fueron ejecutados en la horca el 6 de enero de 1989. Pero, ¿por qué lo hicieron? Sus motivos nacían de la furia y la humillación que sintieron tras la Operación Estrella Azul. Para ellos, Indira Gandhi había profanado su santuario más sagrado, había causado la muerte de miles de peregrinos inocentes y había atacado el corazón mismo de su fe. La venganza fue el detonante inmediato. Sin embargo, como señalan los historiadores, una compleja cadena de acontecimientos históricos había hecho que el magnicidio fuera casi inevitable. El año 2020 llegó, y con él, el peso de un legado fracturado. Un legado de violencia, de dolor, y sobre todo, de una justicia que para muchos sigue siendo una deuda pendiente. El eco de aquella mañana de octubre resuena aún, 4 décadas después. En las calles y en los corazones, las heridas de 1984 siguen abiertas, un dolor sordo que el paso del tiempo no ha logrado mitigar. Para Bhupinder Kaur, ahora de 68 años, el tiempo no ha cerrado las heridas que se abrieron con la pérdida de su esposo y otros 4 miembros de su familia. Su voz se une a la de muchos otros, lamentando que los acusados de entonces nunca enfrentaron las consecuencias. Algunos incluso murieron sin haber sido juzgados, dejando a las familias con una sensación de abandono y una justicia que parece nunca llegar. Según Surjit Singh, presidente de la Sociedad de Bienestar Dangapirat, la violencia no fue un evento aislado. Entre el 31 de octubre y la primera semana de noviembre, una ola de brutalidad se extendió por Delhi, Kanpur y otras regiones del país. En ese breve lapso, se estima que cerca de 10.000 Sikhs
fueron masacrados por turbas enardecidas, un capítulo oscuro que muchos fuera de la India apenas conocen. El doctor Swaran Singh, quien vivió aquellos días en carne propia, reflexiona sobre la amnesia colectiva. Pocos recuerdan los eventos que precedieron al asesinato de Indira Gandhi a manos de sus guardaespaldas Sikhs, y menos aún saben de la matanza que se desató en las 72 horas siguientes. Cada año, marchas silenciosas recorren las ciudades en memoria de los caídos, un recordatorio persistente de que los supervivientes aún claman por respuestas. Incluso, en 2022, casi 38 años después, el lamento de las víctimas era el mismo. La espera por la justicia se ha vuelto más larga que la propia vida de quienes perdieron. Mientras tanto, documentos desclasificados en 2011 revelaron que el gobierno de Estados Unidos estaba convencido de la complicidad del Congreso Nacional Indio en los disturbios, describiéndolo como un acto de oportunismo y odio. En agosto de 2005, el primer ministro Manmohan Singh, él mismo de fe Sikh, ofreció una disculpa formal ante el Parlamento. Sin embargo, las palabras no devolvieron a los muertos, no sanaron a las familias destrozadas, ni restauraron la confianza perdida. La tragedia, como una sombra, persiguió a la propia familia Gandhi. Rajiv Gandhi, quien sucedió a su madre en el cargo, fue asesinado el 21 de mayo de 1991. Una terrorista suicida de los Tigres tamiles detonó una bomba durante un mitin electoral, cortando de raíz su mandato. Su viuda, Sonia Gandhi, de origen italiano, llegaría a presidir el partido del Congreso, y sus hijos, Rahul y Priyanka, continuarían con un legado político familiar que se remonta a casi un siglo. Desde entonces, la India ha sido testigo de otros episodios de violencia comunal, como si el país estuviera atrapado en un eco trágico. Los disturbios de Bombay entre 1992 y 93, las masacres de Gujarat en 2002 y las tensiones actuales siguen un patrón dolorosamente familiar. Un evento provocador, narrativas de victimización y venganza, y unas autoridades que actúan con lentitud o, peor aún, con complicidad. El historiador Ramachandra Guha lo describió como uno de los episodios más vergonzosos en la historia de la República India. No solo por la violencia en sí, sino por el fracaso del Estado en proteger a sus ciudadanos y por la prolongada negación de justicia. Para la comunidad Sikh, el año 1984 se convirtió en un código cargado de significado: traición, pérdida, injusticia y memoria. Pero incluso en las horas más oscuras surgieron destellos de humanidad. Familias hindúes que arriesgaron sus vidas para esconder a sus vecinos sikhs. Oficiales de policía que desafiaron órdenes para proteger a los inocentes. Activistas de derechos humanos que documentaron las atrocidades mientras el gobierno intentaba ocultarlas, y abogados que, décadas después, siguen luchando en los tribunales. Estas historias nos recuerdan que, aun cuando los sistemas fallan, el valor moral es posible. Nos demuestran que algunas personas eligen hacer lo correcto, incluso cuando es la opción más peligrosa. La historia de 1984 no es solo un capítulo del pasado de la India. Es una advertencia universal sobre nuestra fragilidad colectiva ante el odio y el poder, porque la historia nos enseña una y otra vez que aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo.